Buenas noches, comunidad. Sean bienvenidos a un jueves más de misterio, jueves 6 de septiembre del 2023, en este capítulo número 82. Yo soy Ícaro Santi y por los próximos minutos estaré acompañándolos en esta serie de relatos del tema paranormal, como lo son fantasmas, apariciones, brujería, teorías conspirativas, fenómeno ovni, criptología y muchos relatos relacionados al terror y misterio. Comenzamos. Esto es Relatando el Miedo. Comunidad, el día de hoy, el tema que nos reúne son algunos relatos relacionados con la morgue. Este lugar de transición en que los cuerpos de los fallecidos tienen que reposar para esclarecer la causa de su fallecimiento. Y que hay momentos en esta transición, en este lapso que se encuentra en espera, que se propician cosas inexplicables. Hoy, a manera de narración, les traigo algunos relatos relacionados con este tema. Comunidad, hemos hablado en diferentes capítulos sobre apariciones, justo en momentos en que el espíritu, el alma, la energía, como quieran llamarlo, se manifiesta en ciertos lugares. Algunos en donde perdieron la vida, algunos otras veces en lugares donde aquella persona apreciaba estar, ya sea alguna casa, algún lugar de trabajo o alguna zona en específico. Esos lugares suelen tener cierta particularidad. Hemos hablado que se manifiestan de manera intangible. Fantasmas le llamamos nosotros, pero ¿qué pasa cuando el cuerpo físico manifiesta aquella vida que tuvo, aquello que perdió o que se le arrebató? Pues este lugar, la morgue, comunidad, llega a albergar estos episodios y en este primer relato conoceremos algo de todo esto. Todo comienza cuando Esteban, un experimentado patólogo, quien después de cumplir su residencia logró posicionarse en una morgue. Él realizó varias autopsias, ya que era una persona muy profesional y desde un inicio, aun cuando estaba dando su servicio, el médico en jefe le tenía la suficiente confianza para realizar estas autopsias, aunque estuviera en su pasantía. Y que justamente esta profesión, que fuera tan profesional, le otorgaba aquel trabajo, aquel primer trabajo después de estudiar. Esteban había escuchado ciertas historias de sus compañeros de relatos inexplicables. Les habían pasado muchas cosas. Él, si bien no era escéptico, para él era mejor lidiar con el miedo de aquello desconocido que creer dichas historias, hasta que en sus propias palabras todo cambiaría. Cuando él fue el protagonista de una de estas historias. Todo comienza con una llamada. El médico en jefe, el doctor Rodríguez, su jefe, requirió su ayuda para que lo ayudara en el turno de la noche, ya que un compañero había enfermado, por lo que comprometía las autopsias. Esteban no tuvo más que aceptar y cubrir la ausencia de sus compañeros. Llegó y se dirigió a la morgue donde el doctor Rodríguez ya lo esperaba. Él estaba algo apurado. No le dijo nada, solamente le dio unos papeles donde indicaba cuáles eran los cuerpos que debía de realizar las autopsias. El doctor, bastante apurado, le indicó que volvería un poco tarde, ya que debía recoger otro cuerpo en una zona muy alejada de la ciudad, por lo que tardaría en regresar. Esteban, sin más, entró a la morgue, aquel lugar frío y con ese inquietante silencio que lo envolvía.
Extrañamente para él era como sentirse en casa. Conocía perfectamente el lugar y se sentía bastante cómodo de trabajar así. Comenzó su trabajo. El primero en aquella lista que el doctor Rodríguez le había dejado era un hombre quien había muerto en un enfrentamiento, en un tiroteo. Era visible las heridas de aquel enfrentamiento, pues parecía que le habían dado el tiro de gracia, pues un orificio en su rostro y uno más en su nuca no dejaban nada a la imaginación. Esto nos hablaba de lo violento con lo que había perdido su vida. Esteban realizó su trabajo midiendo y haciendo anotaciones de lo que encontraba en esta autopsia. Todo pasó desapercibido. Terminó su trabajo, trasladó el cuerpo a aquellos cajones grandes donde guardan los cuerpos. Cerró la puerta y con un gran suspiro pensó, aquí va el primero, será una larga noche. Siguió con su trabajo, realizando la siguiente autopsia, pero cuando iba a comenzar, cuando iba hacia esta otra eh, espacio donde tenían al otro cuerpo, la puerta de aquel refrigerador mortuorio donde había metido el primer cuerpo estaba abierta. No obstante esto, aquella puerta seguía moviéndose como si algo o alguien estuviera abriéndola sola. Esteban sin mucho pensar, se acercó, pensando él lógicamente que quizás cometió el error de no cerrarla correctamente, por lo que derivó en que se abriera sola. Llegó a la puerta de este cajón y estaba por cerrarla completamente cuando algo le heló la sangre. Abrió rápidamente el cajón, dándose cuenta que aquel cuerpo que había metido ya no estaba. Había desaparecido. En este punto, asustado, pues no había forma de que esto ocurriera, de que lo hubieran sacado en apenas algunos segundos sin que él se diera cuenta. Volteó hacia todos lados buscando aquel cuerpo. Cuando miró hacia abajo, logró ver unas pisadas, unas huellas húmedas de pies descalzos que caminaban hacia una puerta. Era la de un cuarto donde guardaban los químicos y utensilios de limpieza. Esteban quedó helado, pues aquella puerta estaba abierta, pero dentro no se veía nada. La luz estaba apagada y la penumbra de la noche no reflejaba ninguna sombra, nada. Estaba en completa oscuridad. Di unos pasos hacia este cuarto, muy despacio, pues se encontraba muy asustado por lo ocurrido. No sabía qué pensar. Sentía que algo saldría de aquella oscuridad para atacarlo. Todo su cuerpo le decía que se fuera de ahí, que huyera. Pero su mente solo podía pensar que lo despedirían si un cuerpo desaparecía. Llegó hasta la puerta de este cuarto cuando notó una silueta en la oscuridad. Encendió la luz y el terror lo invadió, pues aquel hombre que momentos antes él le había practicado una autopsia estaba parado frente a él, mirándolo, con una cara de terror y sufrimiento. Esteban salió corriendo de aquel lugar, entre gritos de ayuda y mucha desesperación. Corriendo se encontró con el velador de aquel lugar, quien lo paró y lo trató de calmar un poco. Cuando logró hacerlo, Esteban le contó lo que había pasado y aquel velador le dijo que, si bien esto nunca había pasado antes, también evitaba aquella zona, pues había escuchado gritos, lamentos de aquel lugar, por lo cual optaba de mantenerse lo más alejado de ese lugar. Ambos decidieron esperar la llegada del doctor Rodríguez, explicarle lo que pasó. Pasó bastante tiempo para que el doctor Rodríguez regresara, y cuando regresó,
vio en la puerta a Esteban y al vigilante. Esteban se acercó con él y le contó lo sucedido. Para sorpresa de Esteban, el doctor Rodríguez, pareciera que nada había pasado. Le dijo que no tuviera miedo, que lo acompañara a la morgue, y ambos entraron al lugar. Entraron a este cuarto donde Esteban había encontrado el cuerpo anteriormente, y estaba ahí, tirado, en ese cuarto, sin vida. Esteban creyó que el doctor Rodríguez se enojaría por la falta de cuidado, que no le creería su historia. Pero el doctor Rodríguez, muy callado, pidió una camilla para llevarlo a su cajón, lo cual hicieron. Esteban aún estaba muy asustado por lo que había vivido y por la poca reacción del doctor Rodríguez, quien después de esto pidió que siguieran con el trabajo de esta noche y que él se quedaría ya toda la noche junto con él. Aquella noche pasó sin más incidentes, pero al término del turno, ya a las afueras del lugar, el doctor Rodríguez habló sobre el tema. Le dijo que hay cosas que se escapan de la lógica humana, que él en su vasta experiencia, hay cosas que no le encuentra explicación, o bien que no se ha hallado la forma de explicar. Una de ellas son este tipo de cosas. Tú viste lo que pasó, tú viviste en carne propia cómo no había forma alguna de que esta persona pudiera levantarse y llegar hasta ese lugar. Físicamente no podía hacerlo, pero tú viviste lo que pasó y te creo. Pero aquí es donde tú decides si seguir adelante en este trabajo, porque no será la última vez que tengas alguna experiencia como esta. Le dio un par de palmadas en la espalda. Le dio también un par de días para que descansara y se despejara de todo esto. Esteban, después de esto, siguió trabajando en este lugar por algún tiempo. Comunidad, la siguiente historia proviene de Reddit, esta plataforma que siempre nos trae buenas historias, y esta no es la excepción. Trabajo en una morgue. Tengo ya 5 años de trabajar aquí y sin ánimos de parecer frívolo. Es un lugar muy tranquilo. Aunque existen veces que nos llevamos un susto, pues los cuerpos suelen tener ciertos espasmos, los cuales hacen que sus extremidades se muevan bruscamente. Creo que la peor experiencia que tuve fue cuando recién había comenzado a trabajar aquí. Verán, en el lugar donde trabajo tienen esa extraña manía de encargar al personal de nuevo ingreso los turnos nocturnos y muchas veces doblar turnos. En ocasiones me había quedado solo en la morgue. Debe mencionar que esta morgue se encontraba en una ala del edificio, aparte de todo, por lo que normalmente esta zona estaba desierta y solo pocas personas tenían acceso a ella. Aquella noche yo me encontraba realizando una autopsia cuando un extraño sujeto me comenzó a pedir desesperadamente que realizara la autopsia de un cuerpo. Este ya tenía más de 24 horas en ese lugar y me dijo que sus familiares estaban desesperados por darle sepultura. Mi primera reacción fue reclamar el hecho de que estuviera en aquel lugar, ya que dentro de la morgue solo el personal autorizado y con el respectivo equipo debe de estar. Le pregunté que cómo había entrado al lugar pidiéndole que se retirara, pero aquella persona estaba empecinada a que le realizara lo antes posible la autopsia a su familiar. Muy enojado, le pedí que se fuera, lo cual me respondió con un golpe al cajón del frigorífico diciéndome aquí está, indicándome que ese era el lugar donde estaba el cuerpo de su familiar. Yo amenacé con llamar a seguridad si no se retiraba y di media vuelta para ir hasta el teléfono.
Logré escuchar como esta persona, aún gritando que debía de hacerlo, se iba del lugar. Yo, enojado por lo que sucedió, seguí haciendo mi trabajo. Minutos después, escuché que alguien tocó la puerta de la morgue. Era uno de mis compañeros que me gritaba que abriera. Yo, molesto, respondí que pasara. Escuché cómo intentó abrir la puerta y volvió a tocar diciendo que estaba cerrada. Algo extrañado fue abrir, pues tenía cerrado con llave esa puerta. Me extrañó mucho, pues no había escuchado que entrara alguien, y al ser un lugar muy viejo, aquella puerta tenía una característica, un sonido muy característico. Era muy ruidoso. Mi compañero dijo algunas cosas que necesitaría aquella noche y se fue. Yo seguí pensando en cómo aquella persona había entrado y salido si la puerta había estado cerrada todo este tiempo. Un extraño sentimiento me comenzó a invadir, ya que, si bien seguía molesto, entendía la desesperación de un familiar por despedir a su ser querido. Decidí darme prisa y proseguir con la autopsia de aquel familiar del sujeto. Me dirigí al cajón donde estaba y, antes de abrir, justo cuando mi mano estaba tocando la manilla para abrir este cajón mortuorio, algo volvió a hacerme eco en mi cabeza. ¿Cómo sabía este sujeto que su familiar estaba específicamente en ese cajón? Abrí la puerta y un escalofrío recorrió toda mi espalda. Me quedé helado, pues aquel cuerpo que llevaba 24 horas en la morgue era de aquella persona que minutos antes había velado conmigo. Me asusté, pero aquel sentimiento de culpa y tristeza me hicieron terminar el trabajo. Hablé un poco con aquel cuerpo. Algunos doctores suelen hacer esto, terapia, como alguna disculpa por lo que había pasado. Yo terminé mi trabajo aquel día y pensé mucho aquella noche sobre lo que había sucedido. Estaba algo triste por ello. Comunidad, hay cosas bastante extrañas que se viven en estos lugares. Hay momentos en este trabajo, ya que es un trabajo muy difícil. Esto desde mi propia opinión, ya que se tienen que sobreponer mucho a ver cadáveres. Algunas veces, a ver cadáveres irreconocibles. Y quienes tienen que hacer este trabajo se llevan experiencias bastante perturbadoras. Aunado a esto, llegan estos momentos, aquellos episodios donde resultan en relatos de verdadero terror. Esta siguiente historia comienza con una chica que llamaremos Elena. Ella nos cuenta lo siguiente. Estaba cursando el último año de mi carrera como médico forense cuando dando mis prácticas en una morgue. Desde un inicio fue bastante peculiar. El lugar principalmente era algo extraño, ya que, llegando el encargado, el doctor Sánchez, quien era el director de aquel hospital, me comentó que sería bueno que cargara una cruz en el cuello o alguna imagen religiosa, que me iría mejor si fuera creyente. Esto me desconcertó, pues en mi carrera no había tenido algún comentario respecto a la religión o sobre mis creencias. Aquel comentario del doctor Sánchez sería más un aviso de lo que estaba por venir. En un inicio hice caso omiso, debido a no creer en la religión, ni mucho menos en cosas paranormales.
Yo era muy escéptica. La primera semana, explicándome el funcionamiento del lugar y enseñándome las instalaciones, llegamos a lo que sería mi lugar de trabajo, la morgue. Llegamos al refrigerador mortuorio y mi compañero me indicó que aquel lugar contaba con una serie de sensores dentro de los cajones y que con algún movimiento se encendía un foco rojo que estaba encima de estos cajones. Esto indicaba que algún cuerpo se había movido. Me pareció extraño que tuvieran este implemento en aquel lugar, pero me explicó que al tener ciertos espasmos post-mortem, los cuerpos suelen atorar alguna de sus extremidades por este episodio de movimiento y que llegaban a trabarse las puertas entre sí y esto podría dañar los cuerpos, trayendo problemas al hospital por esto. Por eso deberíamos de tener mucho cuidado al ver esta luz. Él terminó diciéndome que tuviera cuidado, pues no te vaya a tocar ver algo de más. Aquello último me resultó muy extraño, pues si bien sé que después de la muerte pueden tener estos episodios de movimiento o hasta gases que son expulsados de estos muertos, aquella frase la entendí como una advertencia de algún peligro. Unos días después comenzó lo que sería una serie de eventos que me cambiarían mi forma de ver todo en mi entorno. Pues una tarde que estaba terminando de ingresar un cuerpo en este refrigerador, al cerrar la puerta, la luz se encendió. Yo me esperé unos segundos, pues pensé que el sensor me había detectado y que era lo que estaba avisando, pero pasé unos minutos y aquella luz no dejaba de parpadear. Abrí el cajón y en efecto se estaba moviendo aquel cuerpo. Yo saqué la plancha de aquel cajón y de pronto el cuerpo se sentó. Yo me asusté dando algunos pasos atrás, más de sorpresa que de miedo porque era normal estos lugares que llegara a pasar esto, ya me lo habían contado. Pero lo extraño es que este cuerpo comenzó a mover su mandíbula, a temblar bruscamente. Quiero hacer hincapié que, si bien existen estos movimientos post-mortem, en realidad no tardan más que unos segundos en dejar de moverse, pero este ya llevaba más tiempo. Yo me asusté y cuando me acerqué para intentar acostarlo de nuevo, este cuerpo me volteó a ver, movió su cabeza hacia mí y me comenzó a hablar, diciendo: Marta, Marta, Marta. Repetía constantemente que yo me quedé helada y justo en ese momento llegó mi compañero, me tomó del brazo y me dijo que rezáramos. Él comenzó a rezar un Padre Nuestro y yo no podía creer lo que estaba pasando. Estaba impactada. Le pregunto a mi compañero que si estaba vivo. Él se detuvo de rezar y me dijo que no. A este cuerpo yo le hice la autopsia. No está vivo. En ese momento sentí cómo se me heló la sangre. Mi compañero, viendo mi expresión de terror, me dijo que me calmara, que rezara con él y que luego me explicaría. Ambos rezamos y aquel cuerpo volvió a quedarse inmóvil y acostado en aquella plancha. Cerramos aquel cajón y salimos de la morgue. Por unos minutos, él me dijo que saliéramos de aquel hospital y fuéramos a fumar. Lo hicimos y llegando allá, me comenzó a contar que en esa morgue, en específico, hay momentos inexplicables y aquí ocurren casos paranormales a todas horas. Algunos cuerpos hablan, lloran, gritan. Hay algunos que incluso me tocó ver cómo se levantó de la plancha dando algunos pasos para después volverse a quedar al suelo. Yo seguía sorprendida por lo que me estaba contando, pero seguía sin entender el por qué.
Él me platicó que había una teoría sobre esto, donde cuentan que hace mucho tiempo una mujer de avanzada edad, quien era conocida por realizar brujería y era tachada como ello, una bruja, y quien vivía a un costado del hospital, tenía la manía de ir al hospital, entrar a él y molestar a los enfermos, salarlos, es lo que decían. Pues ingresaba al hospital, se ponía enfrente de la cama de algún enfermo y les decía: tú te vas a morir. Acto seguido el paciente no pasaba esa noche y moría. Esto pasó repetidamente hasta que familiares de un paciente se quejaron, ya que esta mujer hizo lo concerniente con su familiar y ocasionó que el paciente sufriera un ataque cardíaco, perdiendo la vida minutos después de que ella le había dicho esto. El hospital tomó cartas en el asunto y mandó a la mujer a un hospital para ancianos, pero esta mujer, antes de irse, maldijo el lugar y dijo que todos los que murieran en este hospital, aún muertos, no descansarían. Terminó la historia diciendo que esta morgue es muy conocida por eso, por aquellos eventos sobrenaturales que ocurren. Tú lo viviste. Después de ese turno yo me fui a mi casa pensando en lo que había ocurrido, en todo lo que había pasado aquella tarde. Días después pensé que había terminado todo, pues si bien había escuchado ciertos ruidos, eran propios del uso del día a día, pero yo llegué a pensar que era una mala broma, porque era nueva en el lugar. Alguna novatada quizás. Los días siguientes pasaron desapercibidos y llegué a tener la confianza suficiente de el doctor en jefe, por lo que me pidieron hacer una autopsia. Era algo delicada, pues algunas era el cuerpo de una menor, quien tenía una edad de 8 años, quien desgraciadamente falleció la noche anterior. Cuando inicié el procedimiento y inicié el corte en el tórax, sentí como una mano helada tomaba mi brazo, el cual yo tenía recargada sobre la plancha. Volteé y era el cuerpo de esta niña que me estaba agarrando. Y de repente esta niña comenzó a hablar, diciendo: ¿dónde está mi mamá? Mi mamá. ¿Dónde está mi mamá? Yo pegué un grito a la vez que me caía de espaldas al suelo. Entré arrastrándome y caminando hacia atrás, por lo que, escuchando la voz de aquella niña, yo estaba muerta de miedo. Traté de pararme y salí de aquel lugar convencida de las cosas que ocurren en ese lugar eran ciertas y todo lo que pasa en esa morgue no es normal. Yo me fui aquella noche muy asustada, convencida de que lo que pasa en aquel lugar escondido, estaba lleno de misterio y terror. Nunca más quise volver a ese lugar. La morgue comunidad suele ser un lugar de transición, como les decía, un lugar donde los cuerpos están cierto momento, están en este estado físico en el que vivimos, pero algunas veces suele tener momentos como el que acabamos de conocer en este relato, en el que al dejar el alma, el cuerpo, la energía, mejor dicho, entra a estos cuerpos momentáneamente y se manifiestan estas experiencias. Es una teoría, nada más. Lo dejo a su criterio. Como les decía, en la morgue existen muchos relatos, existen varios relatos en los que podemos encontrar cosas increíbles. Hay un relato en esta
esta ocasión se los voy a traer, en el que un guardia de seguridad que estaba trabajando en su turno nocturno, dando su rondín, llegó hasta esta área. Si bien él sabía lo que pasaba en esta área, él no era extraño a ello, pues sonidos inexplicables, el azotarse de las puertas, aquellas cosas extrañas que suelen pasar en lugares de noche, pasaban en este lugar. Él no era ajeno a ello, conocía este lugar. Cuando llegó a este lugar, comenzó a ver cómo parpadeaban las luces. Las luces comenzaron a prender y apagar. Y él entró a este lugar y quiso entrar a este lugar, pero estaba la puerta cerrada. El guardia de seguridad pidió a su compañero que le trajera las llaves de esta morgue, pues al ver por la ventanilla parecía que 3 o 4 personas estaban dentro. Él, preocupado, alusó a las personas, pero no le hacían caso, no volteaban hacia esta ventana. Tocó, tratando de hablarles, pero con el mismo resultado. Su compañero por la radio le dijo que repitiera la orden, lo hizo, y le dijo que en un momento estaría con él. El guardia dio vuelta hacia atrás, hacia el pasillo donde iba a venir su compañero. Da unos pasos y escucha cómo la puerta lentamente se abre. Él voltea y mira que la puerta está abierta. Sigue viendo a las personas, pues estaba lo suficientemente abierta para mirar. Esas personas estaban ahí. Él habla y les dice que no pueden estar ahí, que quiénes son. Las alusa con su lámpara, pero estas personas están alrededor de la plancha. Este guardia de seguridad entra y ve una escena donde están 4 personas alrededor del cuerpo. Le dice a su compañero que hay personas que están dentro de la morgue, que sí sabe algo sobre ello, y solo recibe estática de su radio. Él entra muy enojado, pues nadie le está haciendo caso, y cuando vuelve a hacer este parpadear de luces, aquellas personas desaparecen. Él se para en seco, pues no creía lo que estaba pasando. Da la vuelta, intenta salir del lugar. Antes de que pudiera salir, la puerta se azota y se queda atrapado dentro. Él comienza a golpear la puerta tratando de abrirle, pero estaba cerrada. Las luces comienzan a prender y apagar. Y empieza a escuchar lamentos, empieza a escuchar gritos de dolor. Mira hacia atrás y ve otra vez a estas personas, pero ahora lo están mirando. De repente, aquel cuerpo se levanta de la plancha, mirándolo fijamente. Pero algo pasa, aquellas personas que estaban alrededor se van acercando al guardia de seguridad. En ese momento, escucha a su compañero por la radio. Dice que las luces están fallando, que ya está por llegar. Él puede ver por la ventana que se va acercando, ve la luz, ve a su compañero que va llegando y empieza desesperadamente a pegarle a la puerta para que le abriera. Su compañero se asoma por la ventanilla y lo mira, muy desesperado, pero no sabe a qué se refiere. Si bien se están prendiendo y apagando las luces, al parecer su compañero no ve lo mismo que él. Este guardia de seguridad estaba desesperado, voltea de nueva cuenta y aquellas personas se van acercando más a él.
Su compañero le abre la puerta y este sale desesperado del lugar, cerrando la puerta detrás de él. Ambos vieron cómo las luces siguieron parpadeando y después una extraña resplandor salió de aquella morgue. La luz era una luz roja. El olor que desprendía aquel lugar, si bien huele a muerte una morgue, esto olía más penetrante, algo que calaba en la nariz, algo que era muy incómodo, olía a azufre. Él se paró rápidamente y volvió a ver por la ventana y vio cómo todas estas personas tomaban el cuerpo y se lo llevaban. El otro guardia de seguridad, el compañero, también se asomó y únicamente vio el resplandor. Esto al decirle qué es lo que había pasado, él dijo que no había visto nada de lo que decía el guardia. El guardia se fue de ahí, fueron a la cabina de los guardias y ahí esperaron el día. Una vez que el día llegó el médico forense del lugar. Este guardia se acercó a él, le era de su confianza, le platicó lo que había pasado, lo que había vivido. Y él le preguntó que cuál cuerpo era el que había visto. Él le comentó que el cuerpo que estaba justo en medio. Este doctor le dijo que el cuerpo que estaba ahí era de una persona muy, muy rara. Era una persona muy violenta que realizó muchos asesinatos y que había dado mucha violencia. Comunidad, les comentaba, me quedé en este relato. Le platica que el médico forense que este cuerpo que está ahí tirado, que está ahí, es porque esta historia termina con el guardia de seguridad dándose cuenta de que aquel cuerpo, el que habían, el de su historia, pertenecía a una persona muy mala, una persona que había asesinado a muchas personas. Lo habían buscado por mucho tiempo y era una persona que, una fichita por ahí dice, que había asesinado a muchas personas de maneras muy violentas y el cual llegó a esta morgue. La explicación que hallaron es que este cuerpo fue tomado por aquellas entidades, quizás aquellas personas que les había quitado la vida, fueron a buscarlo a él y que en ese momento llegó a tener esa venganza o esa justicia que se buscaba al final de su vida, que fueron a buscarlo a él y que de manera violenta, de la misma manera violenta en que él había terminado con la vida de ellos, terminó esta persona, este cuerpo. Desgraciadamente aquel guardia de seguridad llegó en el momento en que se terminó este guardia de seguridad terminó en esta historia. Y con este relato hemos llegado al final, comunidad. Les pido que vayan al canal de YouTube de Relatando el Miedo y den like. Y ya que están por ahí, también dejen su comentario para saber qué les parecieron estos relatos. Disculpen este último relato que estuvo muy trabado. Una disculpa nuevamente, pero comenten qué les parece estos relatos de la morgue para traer otra canasta de relatos de este mismo tipo. También les pido su apoyo para que compartan este contenido con alguien amante del terror y misterio, para así de esta manera la comunidad de Relatando el Miedo siga creciendo día con día.
No omito comentarles que subimos contenido todos los viernes en punto de las 8, por lo que si se pierden o se perdieron el directo, alguno de los directos, pueden ir a checarlo al canal. También estamos en directo todos los jueves 8:30 de la noche en el canal de Ícaro Santi por la plataforma de Twitch. Les dejo el enlace en la descripción para que vengan y si tienen oportunidad estén y se unan comentando en vivo. Asimismo, en la parte de la descripción les dejo los enlaces a las redes sociales donde nos encuentran en Instagram, como relatando-m, también en TikTok como Relatando el Miedo, así que vayan a apoyar en estas redes sociales como solo ustedes saben hacer, lo cual agradezco infinitamente. Comunidad, sé que ustedes han vivido experiencias que no pueden explicar. Sepan que pueden compartirla con nosotros si así lo desean por medio de mensaje directo en cualquiera de nuestras redes sociales o comentario en el canal de YouTube o bien por medio del correo relatandoelmiedo@gmail.com y de esta manera su relato sea parte del próximo programa. Quiero aprovechar este espacio y agradecer a quienes nos dejan sus comentarios en los videos. Agradezco nuevamente a Sofía Esther Lucero Sánchez 7065 y que nos dice que trabajó en el INEGI y había escuchado historias sobrenaturales, pero de la Ciudad de México, no de aquí de la ciudad de Aguascalientes. Por lo que ya no está más en Aguascalientes, pero le gustaría escuchar relatos acerca del INEGI que en algún momento trabajó. Entonces ya le traeremos en una edición posterior relatos sobre el INEGI y muchas gracias, Sofía, por este comentario. Ya gracias también a aquellos que nos ven en el directo en el canal de Ícaro Santi. Muchas gracias a Drapsnat, Kata, Lurk, XX, 8HVDs, o es Hades, ¿no? A 01 ella, 7 Bullet, Alice GH, muchas gracias por todo su apoyo, por estar aquí cada jueves acompañándome en esta serie de relatos. Comunidad, me despido de ustedes, soy Ícaro Santi y es tiempo de terminar esta edición número 82 de Relatando el Miedo en esta sesión semanal de misterio, en este jueves de terror. Desde ya les comento que tenemos una cita ya agendada para la próxima semana en otra edición de su programa de terror y misterio semanal. En esta ocasión, comunidad, es momento de volver a la normalidad, encender esa luz y volver a la monotonía de este día a día. Les deseo que duerman bien, que estas historias no les impidan el sueño y para aquellos que trabajan en una morgue, tengan cuidado, pues recuerden, Esas risas en la oscuridad, esos pasos que se acercan, puede ser Ícaro Santi en Relatando